Muy bien, chicos, si me confirman, por favor, que se observa la presentación en sus pantallas. Sí, profesor. Muy bien, Samir, gracias por comentar. Ok, chicos, entonces empezamos a desarrollar la clase de hoy, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Hemos hablado de las características del movimiento, es decir, hemos planteado la cinemática. En la cinemática, básicamente lo que nos interesaba era el cómo se movía el cuerpo. Por ejemplo, yo lanzo un cuerpo al aire con una velocidad que no es horizontal o vertical. ¿Cómo se mueve el cuerpo? Y la cinemática ya respondió esa pregunta. Se mueve describiendo una trayectoria, en este caso parabólica. Lo que no nos dice la cinemática y lo que no podíamos contestar hasta el momento es a la pregunta ¿y por qué se mueve de esa manera? O sea, ¿por qué tiene que ser parábola? ¿Por qué no es un círculo, una elipse o cualquier otra curva? Y no podíamos contestar a esa pregunta básicamente porque no conocíamos lo que vamos a plantear el día de hoy, que son las leyes de Newton. Les hago recordar, chicos, que las leyes o una ley en física es básicamente la generalización de una gran cantidad de observaciones experimentales. O sea, las leyes son ciertas no porque las hayamos demostrado matemáticamente, sino porque existen una gran cantidad de experimentos que nos permiten tener confianza en que lo que dicen estas leyes son correctas. Antes de entrar de lleno a las leyes de Newton, que es lo que nos interesa el día de hoy, vamos a ver algunos conceptos previos. Empezamos, chicos, entonces. Primero, lo que hacemos es elegir el cuerpo o los cuerpos que vamos a analizar. Es decir, elegimos nuestro objeto de estudio. A esto se le llama sistema. Una vez que tú has elegido tu objeto de estudio, tu sistema, todo lo que no sea tu sistema será llamado el entorno o medio ambiente. Pongamos algunos ejemplos para que entiendas esto. Observen el siguiente dibujo. Tengo un recipiente que contiene un líquido en su interior. Muy bien, elijamos entonces como nuestro sistema de partículas o nuestro sistema simplemente al líquido. Si el líquido es nuestro sistema, entonces automáticamente el recipiente, el aire que lo rodea, pasarían a ser el medio ambiente o entorno. ¿De acuerdo? Se dice que ese sistema es un sistema abierto. Pongamos otro ejemplo. Imagínense que ahora tapamos el recipiente. Si hacemos eso, diremos que nuestro sistema es un sistema cerrado. Cerrado en el sentido de que ese sistema no gana ni pierde líquido, no gana ni pierde masa. ¿Sí? En un sistema cerrado, la masa no cambia con el tiempo. Veamos otro ejemplo. Ahora supongamos, ¿sí? Ahora supongamos que ese líquido lo colocamos en un termo. A ese sistema ahora se le llamaría sistema aislado. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema cerrado, en el sistema cerrado tú podrías calentar al agua, por ejemplo. O dicho en jerga técnica, tú al líquido en el sistema cerrado podrías darle calor, pero en el sistema aislado eso no se puede.
porque el líquido, que es nuestro sistema, está aislado del medio ambiente. No admite transferencia de energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿sí? Resumiendo lo que acabo de decir. Elegimos nuestro objeto de estudio. A esto se le llama sistema. Todo lo que no sea parte de mi sistema será llamado entorno. Ahora, podemos clasificar a ese sistema en sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. ¿De acuerdo? Recuerden ese formalismo que vamos a ir aplicándolo poco a poco en la resolución de ejercicios. Cuando yo resuelvo un problema, mencionaré cuál es el objeto de mi estudio. Abigail, ¿no se nota la presentación? Chicos, confirmen. Sí se ve la presentación, profesor. Ok, les pregunto porque Abigail me dice que no se ve. Qué extraño, Abigail, tus compañeros me comentan que sí. A ver, voy a ver si puedo volver a compartirlo, ¿ya? Un momento, ya. He dejado de compartir por un momento y voy a volver a compartir. ¿Me comentas, Abigail? Sí, un momento. Muy bien, chicos, confirmen que se observa en la presentación, por favor. Sí se ve, profesor. Ok, Abigail, coméntame. ¿Logra ver la presentación, Abigail? ¿Me comentas? Si no, podrías hacer, eh, no se ve, ok. A ver, intenta hacer lo que comenta Romina. Sal de la reunión y vuelve a entrar, ¿sí? Porque tus compañeros me comentan que sí se ve la presentación, ¿sí? Inténtalo, por favor. Me comentas. Ok, entonces, ese es el primer concepto que tenemos que manejar. Pasemos a lo siguiente. Otro concepto que hay que manejar es el concepto de fuerza. En física, o primero en la vida cotidiana, fuerza es sinónimo de jalar, de empujar un objeto. Cuando tú jalas un cuerpo, dices que estás ejerciendo fuerza sobre ese cuerpo. Cuando tú empujas a un cuerpo, dices que estás ejerciendo fuerza sobre ese cuerpo, fuerza sobre ese sistema. En física generalizamos esa idea y decimos lo siguiente. Decimos que fuerza es cualquier influencia, ¿sí?, que exista sobre el sistema que tú has elegido. Una influencia externa, una interacción. ¿De acuerdo? Una interacción. Muy bien. Ahora, es necesario que clasifiquemos a las fuerzas. Recuerda, sistema es el cuerpo que es objeto de mi estudio. Cualquier otro cuerpo que no sea mi sistema será llamado entorno. Entonces, ¿qué es una fuerza externa? Una fuerza externa es la fuerza que ejerce el entorno sobre mi sistema. Ahora le voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Miren, imaginemos que elegimos como sistema al camión. Es decir, nuestro objeto de estudio va a ser el camión. Entonces, cualquier fuerza que ejerza el entorno sobre el camión
será llamado fuerza externa. Profe, ¿cómo quién? Por ejemplo, parte del entorno sería el piso. El piso estaría ejerciendo una fuerza sobre el camión. Esas fuerzas, llamadas fuerzas normales, serán fuerzas externas. Las personas, mediante la cuerda, son parte del entorno. Entonces, el entorno está ejerciendo una fuerza sobre el camión. Esa fuerza también será una fuerza externa y le llamaremos fuerza de tensión. Pero también, ¿sí? También todo el planeta, ¿sí? Todo el planeta, que es parte del entorno, ejerce una fuerza sobre el camión. Esa fuerza también será una fuerza externa. ¿Cómo se llama esa fuerza que ejerce el planeta sobre el camión? Se llama peso. Luego veremos cómo se calcula. Entonces, el ejemplo que te estoy planteando es que si el camión es el sistema que yo he elegido, entonces la tensión, la normal y el peso vendrían a ser fuerzas externas, porque son fuerzas que ejerce el entorno sobre el sistema elegido. Es obvio que si he hablado de fuerzas externas, tendré que hablar también de fuerzas internas. ¿Y qué es una fuerza interna? Son las fuerzas entre las partes del sistema. Por ejemplo, imagínense el átomo de hidrógeno. Ustedes saben que en el átomo de hidrógeno tienes el núcleo conformado por un protón, ¿sí? Y un electrón orbitando alrededor del núcleo. Un electrón orbitando alrededor del protón. Si el electrón y el protón son mi sistema de partículas, entonces las fuerzas entre esos cuerpos será llamada fuerza interna. ¿Por qué? Porque es fuerza entre las partes del sistema. Esas fuerzas serán pues fuerzas internas. Aunque no le he puesto el nombre aquí, te adelanto algo. Esa fuerza o esas fuerzas que existen entre el electrón y el protón serán llamadas más adelante fuerzas eléctricas, ¿sí? Fuerzas eléctricas. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva, la intención ha sido que aprendas a identificar qué fuerzas son externas y qué fuerzas son internas. Externas, las fuerzas que ejerce el entorno sobre el sistema. Internas, las fuerzas entre las partes del sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces, chicos, con la explicación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Noten que por el momento estamos desarrollando una serie de conceptos básicos, conceptos previos. Luego pasaremos a la parte formal, donde vamos a establecer las leyes de Newton. Hablemos ahora de la inercia. Imagínense lo siguiente, ¿sí? Un automóvil, ¿sí? Un automóvil que se encuentra en reposo. Vienen personas y empujan al automóvil sin lograr moverlo. Notamos entonces que el automóvil está ejerciendo una oposición a cambiar su velocidad. El automóvil inicialmente está en reposo y aunque tú lo empujes, aunque tú le apliques fuerzas, ese cuerpo se opone a cambiar su velocidad. No permite cambiar su velocidad con facilidad. Una medida de esa oposición que presenta el cuerpo a cambiar su velocidad se le llama inercia.
Te lo dejo por escrito aquí. A ver, te pongo dos ejemplos. Primer ejemplo, el camión, inicialmente en reposo, es jalado por estas personas. El camión no se mueve. El camión se ha opuesto, se ha resistido a cambiar su estado de reposo. Pero también podría ocurrir esto otro. Imagínate ahora la persona que se está moviendo sobre su bicicleta, se le cruza un perrito, la persona, para evitar atropellar al perrito, frena. Es probable que la bicicleta se detenga, pero no la persona. Nota, la persona estaba en movimiento y cuando frena, la persona continuará en movimiento. La persona presenta una oposición a cambiar su estado de movimiento. Otra vez, en resumen, en el primer caso, el camión se resiste a cambiar su estado de reposo. En el segundo ejemplo, la persona se resiste a cambiar su estado de movimiento. Una medida de ello es la inercia. Diremos entonces que en el primer caso existe una inercia de reposo y en el segundo caso existe una inercia de movimiento. Ejemplo, chicos, si ustedes suben a un ómnibus, ¿ya? A un ómnibus, suben al ómnibus que está inicialmente en reposo. El ómnibus arranca y tu cuerpo se va hacia atrás si es que tú no te sujetas de nada. ¿Qué tipo de inercia tenías? ¿Inercia en reposo o inercia de movimiento? ¿Los escucho o los leo? Inercia de movimiento. ¿Correcto, Abigail? ¿Qué dice el resto? Disculpe, Tu cuerpo, dime, Samir, dime. No escuché tu respuesta, Samir. ¿La de reposo? Voy a escuchar la pregunta. ¿Podría volver Ah, a ya. repetir? Claro, claro, claro que sí, Samir. Lo que yo dije fue lo siguiente. Imagínate que tienes un ómnibus en reposo, tú te subes al ómnibus y el ómnibus arranca sin darte chance a agarrarte de ningún lugar. La experiencia demuestra que tu cuerpo se va hacia atrás. La pregunta era, ¿qué inercia está manifestando allí? ¿La inercia de reposo o la inercia de movimiento? Inercia de reposo. Correcto. Y chicos, la respuesta correcta es esa, inercia de reposo. ¿Por qué tu cuerpo se va hacia atrás? Porque tu cuerpo intenta, se opone a cambiar su estado de reposo. Estás manifestando la inercia de reposo. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. ¿Sí? Pasemos al siguiente punto. Ahora, vamos a cuantificar cuánta inercia posee un cuerpo. Es decir, vamos a cuantificar cuánta es la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo, a cambiar su estado de movimiento. Y una medida de esa inercia es la masa. La masa es una cantidad escalar. Quiere decir que se puede sumar como si fueran números. Por ejemplo, si tengo un cuerpo cuya masa sea 5 kilogramos y otro cuerpo cuya masa es 10 kilogramos, la masa total sería 5 kilogramos más 10 kilogramos
o sea, 15 kilogramos. Eso es porque la masa es una cantidad escalar. ¿Cómo la medimos? Utilizando una balanza. Te muestro un ejemplo por aquí. En la figura se nota la llamada balanza de brazos iguales. Brazos iguales, eso implica que la masa que tú coloques en el platillo derecho va a ser igualita a la masa que coloques en el platillo izquierdo. Por ejemplo, yo veo que para balancear ese pedazo de pan, necesito colocar, ¿sí?, un cuerpo cuya masa sea de 400 gramos, más otro cuerpo más chiquito, cuya masa sea 40 gramos, más otro cuerpo cuya masa sea 5 gramos. Como es una balanza de brazos iguales, la masa que tenga en el platillo del lado derecho será exactamente la masa que tenga en el platillo del lado izquierdo. Conclusión, chicos, ¿cuánto será la masa que presenta ese pedazo de pan que está en el lado izquierdo? 445 gramos, profesor. Correcto, correcto, Romino. Sí, así es. 445. Eso es correcto, ¿sí? Eso es correcto. Muy bien. Eso lo pongo acá como una suma. 445 gramos. Así funciona una balanza de brazos iguales. Obviamente, en la práctica, muy pocas personas utilizan balanzas de brazos iguales. Ya, con la tecnología bastante avanzada, tenemos balanza de piso, como la que se utiliza, por ejemplo, para averiguar la masa de una persona. ¿De acuerdo? Simplemente son formas diferentes de medir lo mismo, de medir la masa de un cuerpo. Un detalle interesante que ya vino en examen de admisión, ¿sí? Ya vino en examen de admisión y se ha repetido 2 veces. Así que vale la pena hacer el comentario. En esa pregunta de examen de admisión de San Marcos, preguntaron lo siguiente. Imagínate que una persona viaja de la Tierra a la Luna. Pregunta, con respecto a la masa de la persona en la Luna, comparada con la masa de esa misma persona en la Tierra, la masa de la persona en la Luna es mayor o igual o menor. ¿Qué Igual, dicen ustedes, chicos? Igual me dicen por aquí. ¿Alguien más quisiera dar su respuesta? Igual. Menor. Correcto. Igual, por ahí me dijeron menor. ¿Alguien más quisiera comentar? Pueden escribir en el chat, chicos. También estoy viendo el chat. Con confianza. Te resumo la pregunta. Si una persona viaja de la Tierra a la Luna, ¿qué le pasa a su masa? ¿Aumenta? ¿Se mantiene igual o disminuye? Los escucho o los leo, como prefieran. Ok, Diego, ya leí tu respuesta. Ok, Samir. Damos la respuesta correcta. Tu masa no va a cambiar. ¿Por qué no? Porque como eres la misma persona, la misma cantidad de materia, tu masa no depende del lugar donde tú lo midas. ¿De acuerdo? La masa no cambia. Importantísimo. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Peso. Y aquí te voy a hacer otra pregunta que también vino en examen de admisión de San Marcos. Era la misma pregunta.
solamente que yo te lo estoy partiendo en dos partes diferentes. ¿Qué es el peso? Ya te había adelantado. El peso es esta fuerza de atracción que ejerce un planeta, la Tierra, por ejemplo, sobre un cuerpo que se encuentre en sus cercanías. Observen, ahí tenemos a la Tierra y tenemos una manzana. La Tierra, todo el planeta, ejerce una fuerza de atracción sobre la manzana. Esa fuerza es la que llamamos peso. Vamos a representar al peso con la letra W. Si el peso es W, ¿cómo se calcula el peso? Formulita. El peso W se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad del lugar. Escrito con letras, el peso W es igual al producto de la masa M por la aceleración de la gravedad G. Chicos, ¿alguien sabe por qué representamos al peso con la letra W? Cuestión curiosa. Porque viene del inglés. Exacto. Muy bien, María Camila. ¿Y alguien sabe de qué palabra en inglés procede? La puedes escribir en el chat, no hay problema. ¿De qué palabra en inglés o qué palabra en inglés significa peso, por la cual utilizamos la letra W? Muy bien, Romina, gracias. Muy bien. Weight. Excelente. Ok. Un detalle. Un detalle. ¿Recuerdan que en la diapositiva anterior dijimos que la masa se mide con una balanza de brazos iguales? Ahora te digo cómo se mide el peso. El peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro. ¿Qué es el dinamómetro? Es básicamente un instrumento que consiste en un resorte que se estira cuando tú colocas un objeto en su parte inferior. Ese es el dinamómetro. Y tienes un esquema muy bueno, un dibujo muy bueno del dinamómetro al lado derecho de la diapositiva. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, te mando la segunda parte, ¿ya? La segunda parte de esta pregunta de examen de admisión. Recuerda, la masa de la persona cuando pasa de la Tierra a la Luna, ¿qué dijimos que ocurría? No cambia. Es igual. No cambia. Correcto, Romina. Muy bien, Samir. No cambia. Pero resulta que el peso sí va a cambiar. Así que te hago la segunda parte, la pregunta, la segunda parte de esa pregunta de examen de admisión. Cuando la persona viaja de la Tierra a la Luna, ¿qué pasa con el peso? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Muy, muy bien. ¿Qué dice el resto? Ya escuché la respuesta de Samir, también de María. Aumenta. Aumenta, me dice por ahí Abigail. Puedes escribir tu respuesta en el chat. También lo estoy leyendo. Te vuelvo a repetir Disminuye. la pregunta. Ok, Romina. Vuelvo a repetir la pregunta por si la Disminuye. escuchaste. Muy bien. Cuando la persona viaja de la Tierra a la Luna, ¿qué ocurre con el peso? Resulta que el peso disminuye. Profe, primero, ¿por qué el peso cambia? ¿Sabes por qué cambia? Porque cambia la aceleración de la gravedad. Más aún, resulta que la aceleración de la gravedad en la Luna es menor que la aceleración de la gravedad en la Tierra. Conclusión, el peso de esa persona en la Luna será menor que el peso de la persona en la Tierra.
Por lo tanto, moraleja. Y ahora sí, fusionamos lo que hemos dicho. Cuando una persona viaja de la Tierra a la Luna, ¿qué ocurre con la masa? Se mantiene igual. Se mantiene igual. ¿Qué ocurre con su peso? Disminuye. Disminuye. Esa sería la respuesta a esa pregunta que ya vino 2 veces en examen de admisión. Muy bien, continuemos entonces. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ahora sí, con esos conceptos previos, ¿qué cosa era sistema? ¿Qué cosa es el entorno? ¿Qué cosa era fuerzas internas? ¿Qué cosa era fuerzas externas? ¿Qué cosa era inercia? ¿Qué cosa era la masa? ¿Y qué cosa era el peso? Con toda esa información que tú ya la tienes aquí, vamos a entrar ahora sí de lleno a la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, llamada también principio de inercia o ley de inercia. ¿Qué es lo que dice la primera ley de Newton? Básicamente dice lo siguiente. Si un cuerpo se encuentra en reposo y tú no le haces nada, ese cuerpo continuará en reposo. Si un cuerpo se encuentra en movimiento con velocidad constante y tú no le haces nada, ese cuerpo continuará en movimiento con velocidad constante. Entiéndase, si tú no le haces nada, como sinónimo de al aplicarle una fuerza, ¿de acuerdo? Al aplicarle una fuerza. Entonces, resumiendo, la única manera de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo es aplicándole una fuerza. Aplicándole una fuerza. Eso tiene una consecuencia inmediata. Supongamos que le aplicamos un conjunto de fuerzas de tal manera que la suma de esas fuerzas, la suma de esos vectores es cero. Si eso ocurre, entonces el cuerpo solo puede estar en dos situaciones, o bien en reposo o bien en movimiento con velocidad constante. No es posible otra situación. Matemáticamente, si la suma de fuerzas es cero, entonces el cuerpo o bien está en reposo o bien está en movimiento con velocidad constante. ¿De acuerdo? No hay otra posibilidad. Por ejemplo, sospecho que tú en este momento estás sentado escuchando la clase. Estás en reposo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la suma de las fuerzas que actúan sobre tu cuerpo? Los escucho, los leo. Cero. Exacto, Samir. Exacto, Samir. Cero. Porque estás en reposo. Es lo que acabo de comentar. Correcto, María Camila. Cero. No olvides eso. Porque eso más adelante le llamaremos equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas vale cero. Esto significa que el cuerpo o bien está en reposo o bien está en movimiento con velocidad constante. ¿De acuerdo? Obviamente, si el cuerpo se mueve con velocidad constante, el cuerpo estará describiendo un MRU, indudablemente. Eso es lo que establece la primera ley de Newton. Muy bien, pasemos al siguiente punto. ¿Ya?
Pasemos al siguiente punto. Segunda ley de Newton, llamada también el principio de masa. A ver, pensémoslo de esta manera. ¿Qué fue lo que dije en la diapositiva anterior? Que si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, ¿cómo se encontraba el cuerpo? ¿En reposo o en movimiento constante? Excelente, Romina, así es. En reposo o en movimiento con velocidad constante. También podrías haber dicho en reposo o MRU. Por lo tanto, pensemos en esto. Y si la suma de fuerzas no es cero, obviamente el cuerpo ya no estará en reposo. El cuerpo ya no estará en movimiento con velocidad constante. Conclusión, ¿cómo se encontrará el cuerpo? Si ya no está en reposo, si ya no está en movimiento con velocidad constante, ¿cómo estará el cuerpo entonces? ¿Alguna idea, chicos? Con alguna aceleración constante. Eso es correcto, María Camila. Estaría con aceleración, tendría aceleración. Justamente la segunda ley de Newton lo que nos dice es que existe una relación entre la fuerza que tú aplicas y la aceleración obtenida. Te lo dejo por escrito aquí. Lo que nos dice la segunda ley de Newton es que esa aceleración que tú vas a medir es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si yo duplico la fuerza, la aceleración también se duplica. Si yo triplico la fuerza, la aceleración también se triplica. Pero también la segunda ley de Newton dice que esa aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza aplicada. Dicho en forma matemática, la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. O, escrito como formulita, aceleración igual a fuerza F entre masa M. Y si tú despejas, aparece la famosa ecuación, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda ley de Newton. Hay otra cosa más. La segunda ley también me dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso? Que si yo duplico la masa, la aceleración disminuye a la mitad. Si yo triplico la masa, la aceleración disminuye a la tercera parte. Mejor te lo voy a poner con unos dibujitos para que entiendas lo que acabo de comentar. Pasemos a la siguiente diapositiva, chicos. Y ahí les comento con un poquito más de detalle eso de directa o inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Observen esto. Una persona empuja a esa caja de masa M con una fuerza F y encuentra que la caja acelera con una aceleración A. ¿Qué fue lo que te dije en la diapositiva anterior? Que la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. Esto significa que si la fuerza ahora es 2F, pregunta, ¿cuánto tendría que ser la aceleración? 2A. 2A. Si duplico la fuerza, la aceleración también
se duplica. Un ejemplo más. ¿Qué pasaría ahora si a esa caja le aplico una fuerza 3F? Si he triplicado la fuerza, ¿cuál será entonces la nueva aceleración? 3A. 3A. 3, correcto, Abigail. Muy bien, María Camila. 3A. Eso es lo que estamos diciendo. Obsérvese también que en todo momento la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección. No olviden eso. Fuerza y aceleración siempre tienen la misma dirección. Pero también te dije que la aceleración es inversamente proporcional, ¿sí? La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Veamos este ejemplo. Repetimos el primer caso. Ahora decimos, ¿qué pasaría si ahora empujo con la misma fuerza una caja del doble de masa? Pregunta, ¿acelera más o acelera menos? Acelera menos. Acelera menos. Así es. Te acabo de decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, si la masa se ha duplicado, 2m, ¿cuánto sería ahora la nueva aceleración? A medios. Correcto, María Camila, a medios. Son inversamente proporcionales, no te olvides. Duplico la masa, la aceleración disminuye a la mitad. Pongamos un ejemplo más. ¿Qué pasaría ahora si aplico la misma fuerza al triple de masa? ¿Cuánto sería la nueva aceleración? A tercio. A tercios, correcto, Samir. A tercios, porque son inversamente proporcionales. Otra vez, nótese que en todo momento la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con eso haya quedado claro eso de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Veamos ahora la tercera ley de Newton, la ley de acción o reacción, o llamado también principio de acción y reacción. Lo que me dice esta ley es que cuando dos cuerpos interactúan, van a aparecer fuerzas como resultado de esa interacción. Me explico mejor. Es muy probable que tú en este momento estés cerca de una pared. Imagínate que golpeas la pared con tu puño. Tú estás golpeando la pared, pero aunque no parezca, la pared también te está golpeando a ti. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Yo golpeo a la pared me golpea a mí. No solamente eso, Newton también nos dice cuáles son las características que presentan esas fuerzas de acción y reacción. Y nos dice lo siguiente, nos dice que esas fuerzas son de igual valor, de igual magnitud, pero de direcciones opuestas. Pongamos un par de ejemplos para que entiendas lo que acabo de plantearte. Observen a la mesa y el libro.
Esas fuerzas, o esos cuerpos, perdón, se están ejerciendo fuerzas entre sí. La mesa empuja el libro hacia arriba, pero de igual forma el libro empuja la mesa hacia abajo. Esas fuerzas son fuerzas de acción y reacción. Obsérvese que esas fuerzas tienen direcciones contrarias. La fuerza que ejerce la mesa sobre el libro apunta hacia arriba, mientras que la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa apunta hacia abajo. La tercera ley nos dice que esas fuerzas son de igual valor, son de igual magnitud. Podemos escribir matemáticamente el hecho de que las fuerzas sean de igual magnitud y direcciones contrarias utilizando esa expresión matemática, donde el negativo, ¿qué crees que significa? ¿Por qué creen, chicos, que en esa ecuación aparece el negativo? Significa que es opuesto. La dirección. Así es. Ambos tienen razón, tanto Samir como Romina. Tiene que ver con la dirección. Significa que son opuestos. Si uno apunta hacia la derecha, el otro apunta a la izquierda. Si uno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pongamos otro ejemplo. Una persona patea una pelota. Existirá la fuerza que ejerce el pie sobre la pelota, pero también aparecerá en forma simultánea la fuerza con la que la pelota golpea el pie de la persona. Y otra vez, esas fuerzas son de igual magnitud y tienen direcciones contrarias. Por lo tanto, podemos escribir esta expresión matemática, donde nuevamente el negativo significa que esas fuerzas tienen direcciones opuestas. Pero hay algo más, chicos. Hay algo más. Obsérvese lo siguiente. Obsérvese que una de las fuerzas actúa sobre la pelota, mientras que la otra fuerza actúa sobre los pies de la persona. Lo que yo me doy cuenta es que esas fuerzas de acción y reacción están actuando sobre cuerpos diferentes. Y esa es una característica fundamental de las fuerzas de acción y reacción. Resumiendo, las fuerzas de acción y reacción tienen igual magnitud, tienen direcciones opuestas y además actúan sobre cuerpos diferentes. Nunca olviden, chicos, esas tres características. Igual magnitud, direcciones contrarias y actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Sí? Que son las características más importantes de esas fuerzas de acción y reacción. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva y ya empezaremos a desarrollar algunos ejercicios de cálculo. Observaciones. En estas observaciones te voy a dejar por escrito lo que acabo de mencionar. Ya lo comentamos. Si la fuerza resultante vale 0, si la suma de fuerzas vale 0, el cuerpo o bien se encuentra en reposo o bien se encuentra en movimiento con velocidad constante. Ya dijimos eso. También dijimos que si existe una fuerza resultante, el cuerpo va a acelerar. Pero
Si esa fuerza resultante es constante, esa aceleración va a ser constante. Y como recordarás de la cinemática, si la aceleración es constante, ese cuerpo desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRUV. Y la tercera, que también le he mencionado, nunca olvides esto, las fuerzas de acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos diferentes. Ahora, un detalle técnico, ¿ya? Un detalle técnico. En la cinemática vimos que para hablar de movimiento, primero había que elegir un sistema de referencia. Cuando Newton menciona en su primera ley del movimiento reposo o MRU, se supone que ha elegido un sistema de referencia en particular. En ese caso, ese sistema de referencia es la Tierra. Sin embargo, ¿sí? No es el único caso. Es decir, tú puedes aplicar cualquiera de las leyes de Newton desde sistemas de referencia llamados sistemas de referencia inerciales. Un sistema de referencia inercial es aquel cuerpo que se encuentra en reposo o movimiento con velocidad constante respecto de tierra. Me explico mejor. Tú serás un sistema de referencia inercial. En este momento, tú que te encuentras en reposo, ¿serás un sistema de referencia inercial? Y la respuesta es sí. Tú eres un ejemplo de sistema de referencia inercial. Y por lo tanto, tú tienes todo el derecho de aplicar las leyes de Newton que estamos planteando. ¿De acuerdo? Es un tecnicismo porque en realidad nosotros siempre vamos a resolver los problemas desde un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Pero es un tecnicismo que vale la pena que conozcas. Obviamente, si un sistema de referencia no es inercial, obviamente le llamaremos sistemas de referencia inerciales, pues. Y por lo tanto, esos sistemas están acelerados. El problema es que en un sistema de referencia no inercial no puedes aplicar las leyes de Newton. Todo eso está escrito en la diapositiva, por si acaso. Muy bien. Entonces, habiendo completado ya las leyes de Newton, planteemos entonces algunos ejercicios. ¿Ya? Practiquemos un poco. Problema número 1. Voy a hacer un problema teórico y 2 de cálculo para fijar un poco las ideas, ¿de acuerdo? Problema número 1. Con respecto a las leyes de Newton, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Dice, cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, o sea, suman cero, este permanecerá siempre en reposo. Chicos, cuidado con la palabra siempre. Cuidado con la palabra siempre. En este caso, es fácil darse cuenta que la primera proposición es falsa. ¿Por qué? Recuerden lo que dijimos, chicos. Si la suma de fuerzas sobre un cuerpo es cero, el cuerpo puede estar en dos situaciones. ¿Recuerdan cuáles eran esas dos situaciones?
Reposo y MRU. Excelente, excelente. En reposo o MRU. Pero acá dice que siempre va a estar en reposo. Y eso no es cierto, porque también podría estar en movimiento con velocidad constante. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Segunda proposición. En la segunda ley, la velocidad del cuerpo tendrá siempre la dirección de movimiento del cuerpo. A ver, vamos por partes. En la segunda ley, yo les dije lo siguiente. Ya, yo les dije lo siguiente. Segunda ley. Siempre, siempre la fuerza resultante y la aceleración, ¿qué tenían en común? La misma dirección. Excelente, Abigail, muy bien. La misma dirección. Siempre la misma dirección. Pero he dicho fuerza con aceleración. Y acá dice velocidad. ¿Sí? Velocidad. Por eso es que la segunda proposición es falsa. Quienes tienen siempre la misma dirección es la fuerza y la aceleración, no fuerza y velocidad. ¿De acuerdo? Segunda proposición falsa. 3. En la tercera ley, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Chicos, ¿se acuerdan que yo les dije? Nunca olviden estas tres características de las fuerzas de acción y reacción. Uno, tienen el mismo valor, la misma magnitud. Dos, tienen direcciones contrarias. Y tres, actúan sobre cuerpos diferentes. Por lo tanto, la tercera proposición es correcta. ¿Sí? La tercera proposición es correcta. Falso, falso, verdadero. ¿Sí? Falso, falso, verdadero. Muy bien. Veamos ahora dos ejercicios de cálculo, ¿ya? Para que entiendan esta parte de las leyes de Newton. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Problema 2 dice, un bloque de 2 kilogramos de masa se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje más x. Según la ecuación, x igual a menos 2 más 4t al cuadrado, donde t es mayor o igual que 0. Claro, porque es tiempo. Donde x se mide en metros y t en segundos. Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. Chicos, apenas yo escucho fuerza resultante, ¿qué ley de Newton se me viene a la mente? La segunda. Correcto, María Camila, la segunda. ¿Alguien recuerda a qué era igual la fuerza resultante? A la aceleración. Te falta algo, Samir. Fuerza resultante. Dime, María Camila, te escucho. Por masa. Por la masa. Excelente, correcto, Romina. Fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. Yo me doy cuenta entonces como que ya conozco la masa, 2 kilogramos. Ah, me falta calcular la aceleración. ¿Y de dónde voy a sacar la aceleración? De la ecuación. No entiendo, profe, me explico mejor. Resulta que esa ecuación que aparece en el problema tiene toda la pinta de esta ecuación famosísima del MRUV. Del MRUV. No olvides, esta es la ecuación de la posición en función del tiempo para el MRUV. ¿De acuerdo? Para el MRUV.
Muy bien. Antes de proseguir, tienes que darte cuenta de esto. ¿Sí? Tienes que darte cuenta de esto. Chicos, comparen X, X, X0, X0, V0, no hay. Un medio de A por T cuadrado, sí hay. Me explico mejor. Por comparación, ¿cuánto vale la posición inicial? Busquen el término que está solito. Menos ¿Cuánto 2. vale la posición inicial X0? Te escuché, Samir. Menos 2. ¿Qué dice? Correcto. ¿Qué dice el resto? La posición inicial vale menos 2, porque sería el término independiente. Más difícil. ¿Cuánto valdría la velocidad inicial V0? ¿Cuánto valdría la velocidad inicial V0? 0 Co- porque no hay. Exacto, Abigail, muy bien. Cero porque no hay. No hay el T. Cero T. Cero, pues. Y finalmente, ¿y cuánto vale la aceleración? Ten cuidado. 4. ¿Qué dice el resto? ¿Cuánto vale la aceleración A? Comparen. Ok, Nicole, ya vi tu respuesta. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuánto vale la aceleración? 4 medios. 4 medios, o sea, 2. Ok. Ok, María Camila, ya leí tu respuesta también. Vamos a darle solución. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Cuando yo le decía comparen, me refería a esto. Si aquí tienes t cuadrado, acá también tienes t cuadrado. Por lo tanto, este 4 tiene que ser igual a 1 medio de la aceleración. Ese 4 es 1 medio de la aceleración. Conclusión, ¿cuánto vale la aceleración? 8. La aceleración vale 8. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Masa 2 kilogramos. Aceleración 8 metros por segundo al cuadrado. Y el producto me sale 16 newtons. Esa sería, chicos, la solución al ejercicio. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Los escucho o los leo? ¿Alguna duda hasta aquí? Los escucho, chicos. Los leo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Correcto, Romina. Gracias por comentar. Ok, chicos. Si no hay dudas, continuamos con un ejercicio más de esta parte. Dime, ¿querías comentar algo? Continuamos entonces. Ejercicio número 3. Dice,
La figura 1, la del lado izquierdo, muestra la fuerza F que desplaza el bloque de masa M sobre una superficie horizontal lisa con aceleración de magnitud 4 metros por segundo al cuadrado. Y en la figura 2, el mismo bloque se desplaza sobre el plano inclinado liso. Determine la magnitud de la aceleración del bloque en la figura 2. Y me piden que considere que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, lo primero que voy a hacer es analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque en la figura 1. Aparte de la fuerza F, hay dos fuerzas más que debemos considerar. La pongo por aquí. Hay que considerar al peso. El peso, dijimos, es una fuerza vertical hacia abajo. Recuerden, ¿cómo se calculaba el peso? Los escucho, los leo. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Muy bien, María Camila. Masa por gravedad. Ese es el peso. Una fuerza de atracción por parte del planeta vertical hacia abajo. Pero también el piso ejerce una fuerza sobre el bloque. Esa fuerza se llama fuerza normal. Y se llama normal porque es una fuerza perpendicular a la superficie. Fuerza normal perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si a ese bloque le aplico la segunda ley de Newton? Yo me doy cuenta de que el peso y la normal suman cero. Profe, ¿por qué? ¿Por qué suman cero? Porque yo veo que el cuerpo no se mueve en vertical. El cuerpo se encuentra en reposo en la vertical. Por lo tanto, la suma de fuerzas en la vertical vale cero. Conclusión, voy a aplicar la segunda ley de Newton en la horizontal. Recuerden, chicos, fuerza resultante, ¿a qué es igual? Vamos, los escucho, los leo. Fuerza resultante, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Muy bien, masa por aceleración. Ya está. Cuidado, María Camila. Masa por aceleración. El peso es mg, ¿no? Ahí ya. Era la respuesta anterior, no hay problema. Entonces, mi primera ecuación va a ser fuerza resultante F. Fuerza resultante F. ¿Igual a quién? A la masa m por la aceleración que vale 4. Y esa es mi primera ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora analicemos al otro bloque. Sobre ese bloque, aparte de la fuerza 2F, ¿ya? Aparte de la fuerza 2F, actúa el peso vertical hacia abajo, mg. Actúa la normal, perpendicular al plano inclinado. Ahora, por aquí, voy a dibujar la fuerza normal con otro color. Peso y la normal. Peso y la normal.
Mi intención es aplicar la segunda ley de Newton, pero yo observo que la aceleración es paralela al plano inclinado. Por esa razón es que se me ocurre descomponer al peso en una componente perpendicular al plano inclinado y otra componente paralela al plano inclinado. Ahora, pero para descomponer necesito un ángulo. Y el ángulo que voy a utilizar es este de aquí. Chicos, al ojo, ¿cuánto vale este ángulo? X. Geometría elemental. ¿Cuánto vale ese ángulo X? ¿Alguien lo logra observar? Vamos, chicos, sin miedo, sin miedo. 37. Ese ángulo vale 37. Claro. ¿Por qué? Porque es obvio que como el peso es vertical, esto es 90 grados. Si él es 37, él tendría que ser 53. Y si él es 53, el ángulo que está al costado tiene que ser 37. Porque recuerda que tienen que sumar 90. Entonces, si eso es cierto, descompongo al peso. Y para descomponer, dices así, el que está al costado del ángulo de 37 será mg coseno. Y al que está enfrente del ángulo de 37 será mg seno. Costado, coseno. Esa es la forma práctica de recordar esto. Entonces, el que está al costado de 37 será mg coseno y el que está enfrente del ángulo de 37, mg seno. Y ahora sí, voy a aplicar la segunda ley de Newton. No sin antes darme cuenta de que esta normal cancela a mg coseno. Por lo tanto, solo me quedarían estas dos fuerzas. 2F que apunta hacia arriba y mg seno de 37 que apunta hacia abajo. Muy bien, entonces empecemos con los cálculos. De la figura 1, te lo paso a limpio. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Entonces, F vale 4m. Y entonces borro lo que puse por aquí en borrador. ¿Saben dónde está lo bravo? En aplicar la segunda ley de Newton en la figura 2. ¿Por qué? 2F apunta hacia arriba. mg seno de 37 apunta hacia abajo. Teoría de vectores. A ver si lo recuerdan. Teoría de vectores. ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante? De dos vectores que tienen direcciones contrarias. Se restaban. Correcto, María Camila. Se restan. Y eso es lo que voy a restar. Y voy a restar 2F menos mg seno de 37. Esa sería la fuerza resultante. 2F menos mg por seno de 37. Y la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Solo que en la figura 2, a la aceleración le he llamado aceleración prima. ¿Ok? Continuamos operando. Pero decimos lo siguiente, ¿no?
2F, pero F no era M por A. Mira, mira, mira. F no era M por A, así que este F lo pongo acá. Y entonces, menos MG, seno de 37. Y yo recuerdo que seno de 37 es 3/5. Pero G vale 10. Por lo tanto, tendrías 10 por 3/5. Y 10 por 3/5 no sería 6. Por lo tanto, reemplazo. F es 4M. 2 por 4M. Está acá. Menos M por 6 igual a M por A'. Y se acabó el ejercicio. Se acabó el ejercicio. Porque podíamos cancelar las M's. 2 por 8, 2 por 4, 8, menos 6, 2. Conclusión, la aceleración A' vale 2 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta al ejercicio. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio. Profesor, ¿cómo sacó Dime, el 6? Samir. Perdón, perdón. ¿Cómo sacó el 6? El 6. Ah, lo dije, mira. Aquí lo dije, Samir. ¿Te acuerdas que G vale 10? Entonces sería 10 por 3/5. Quinta, quinta, me queda 2. Y 2 por 3 es 6. Entonces, todo esto, todo esto es 6. Y eso es lo que puse en la ecuación que está arriba. Ok, profesor, gracias. Muy bien, no hay problema, Samir. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Continuamos No, entonces. profesor. Ok, continuamos. Muy bien. Vamos a hacer un poco más real. ¿Ya? Vamos a hacer un poco más real estos ejercicios. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta el momento estamos suponiendo que las superficies son lisas, lo cual en la práctica es muy difícil de lograr. Lo real es que las superficies son rugosas y entonces hay que hablar de la fuerza de rozamiento o fricción. Muy bien. Primero, la fuerza de rozamiento o fricción aparece cuando existen superficies ásperas, superficies rugosas. ¿Cómo grafico esa fuerza de rozamiento fricción? Tangente a las superficies de contacto. Nota que todo eso está escrito, ¿de acuerdo? Ahora, pero vamos a lo más importante. ¿Cuándo aparece esta fuerza de fricción? Cuando ocurren cualquiera de estas dos posibilidades. Primero, el cuerpo intenta deslizar. Si el cuerpo intenta deslizar, entonces aparecerá la fuerza de rozamiento estático. Pero si el cuerpo ya está deslizando, aparecerá la fuerza de rozamiento cinético. No olvides dos casos. Cuando el cuerpo intenta deslizar, pero no lo consigue, aparece la fuerza de rozamiento estático. Y cuando el cuerpo ya desliza, aparece la fuerza de rozamiento cinético. Hablemos
de estos dos. La fricción, por ejemplo, aparece cuando tú frotas una mano contra la otra. Tus manos son ásperas. Aparece una fuerza de fricción. Es más, aparece una fuerza de fricción, una en cada mano. Una en cada mano. Como tus manos están deslizando una con respecto a la otra, en este ejemplo, la fuerza de fricción es del tipo cinético. Entonces, hablemos, te decía, de los dos tipos de fuerza de fricción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Primero, resulta que la fuerza de fricción tiene como principal característica la de ser directamente proporcional a la fuerza normal. Eso me permite establecer una ecuación. Para calcular la fuerza de fricción, yo debo multiplicar una constante llamado coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción por la fuerza normal. Dicho en términos matemáticos, la fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Por ejemplo, esta persona empuja al bloque. Supongamos que esta persona, al empujar al bloque, no lo logra mover. Si ese bloque no desliza, la fuerza de fricción que actúa sobre él sería una fuerza de fricción del tipo estático. ¿Sí? Del tipo estático. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción estática máxima como el producto del coeficiente de rozamiento por la normal? Esta de aquí. Noten un detalle. Noten que la fuerza de fricción estática aumenta a medida que la persona empuja con mayor fuerza a esa caja. La fuerza de fricción estática aumenta. En algún momento, esa caja estaría a punto de deslizar, o como está escrito, movimiento inminente, movimiento inevitable. En ese caso, la fuerza de fricción estática es máxima. Y es esa fuerza de fricción estática máxima la que se calcula como el producto del coeficiente de rozamiento mu por la normal. ¿Qué ocurre si tú aplicas una fuerza más grande de tal forma que logras que el cuerpo se mueva? Si ahora el cuerpo está en movimiento, entonces la fuerza de fricción que actúa sobre el cuerpo es del tipo cinética, que es básicamente lo que te he comentado, ¿no? Repito entonces, cuando el cuerpo intenta moverse, intenta deslizar, pero no lo logra, la fuerza de fricción es estática. Pero cuando el cuerpo ya está en movimiento, ya está deslizando, la fuerza de fricción es del tipo cinética. Fricción estática Fs, fricción cinética Fc. Ahí tienes los dos tipos de fricción, ¿sí? Los dos tipos de fricción. Muy bien, pasemos a mencionar algunas otras características de la fuerza de fricción. Para ello, pasemos a la siguiente diapositiva.
Una característica muy importante es que la fricción estática siempre es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. Ahí tienes el nombre completo. Mu sub S es el coeficiente de fricción estático. Cuando el cuerpo está a punto de deslizar, la fricción estática es máxima. Y esa fricción estática máxima es la que te decía, se calcula como el producto del coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la fuerza normal. Ahí tienes el nombre, fricción estática máxima. Cuando el cuerpo está en movimiento, dijimos, la fricción ya no es estática, la fricción ahora es cinética. ¿Y cómo se calcula la fuerza de fricción cinética? Como el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Resulta que, ¿ya? Resulta que esa fuerza de fricción, ¿sí? O ese coeficiente en todo caso, ese coeficiente de fricción, ya sea coeficiente de fricción estático o coeficiente de fricción cinético, va a depender de las superficies en contacto. Va a depender de qué tan ásperas sean, de qué tan rugosas sean. Más rugosas son esas superficies, el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, será mayor, pues. Ahora, el último punto, importantísimo. Esto de aquí vale la pena resaltarlo. Podemos establecer una comparación, ¿ya? Podemos hacer una comparación entre los coeficientes de fricción estático y de fricción cinético. Resulta que el coeficiente de fricción estático siempre será mayor que el coeficiente de fricción cinético. No olvides esta desigualdad. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas donde te van a dar como dato dos coeficientes. Dos coeficientes. Y entonces tú tienes que determinar quién es quién. Quién es el coeficiente de fricción estático y quién es el coeficiente de fricción cinético. Y será muy útil que sepas que el coeficiente de fricción estático es el mayor de esos dos. ¿Bueno? Importantísima esa observación. Y es común encontrar coeficientes que toman valores que van entre 0 y 1, ¿sí? Esos son los valores más comunes, como está escrito por acá. Muy bien. Con eso, te voy a comentar un par de ejercicios para que entiendas esto de la fuerza de fricción, tanto estática como cinética. ¿De acuerdo? Así que veamos un problemita. A ver, dice, el bloque de 2 kilogramos de masa se desplaza sobre una superficie horizontal rugosa, coeficiente de rozamiento cinético igual a 0,2 en la dirección del eje X, debido a las fuerzas mostradas en la figura. Si las magnitudes de las fuerzas F y P son 40 newtons y 20 newtons respectivamente, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Muy bien, importante, tan pronto como yo escucho aceleración, la primera ecuación que se me tiene que venir a la mente es la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Para ello, lo que voy a hacer es graficar a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Aparte de la fuerza F,
que vale 40. Y de la fuerza P, que vale 20, y aparte de eso, también debo graficar el peso, 20 newtons. ¿Por qué 20 newtons? Recuerden, chicos, ¿cómo se calculaba el peso? Peso W, ¿a qué era igual? A masa gravedad. Masa por gravedad, correcto, mg. Como la masa vale 2 kilogramos y la gravedad vale 10, el peso vale 20 newtons. También debo graficar la fuerza normal. Un error muy común en este tipo de ejercicios es pensar que la normal también vale 20 newtons. Cuidado, la normal no equilibra el peso. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Descomponiendo la fuerza F, pues. Para descomponer la fuerza F, yo me doy cuenta de lo siguiente. Y te voy a volver a repetir lo mismo que hice en un problema anterior. ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? Al ojo, por la famosa propiedad de la Z. 37. Él es 37. Yo te dije entonces, el que está al costado, eso es F coseno. Y el que está enfrente es F seno. F coseno sería 40 por el coseno de 37. Pero recuerden que coseno de 37 vale 4 quintos. Por lo tanto, ese F coseno de 37 sería 32. Y el que esté enfrente del ángulo de 37, F seno. Pero F vale 40 y seno de 37 sería 3 quintos. Por lo tanto, F seno de 37 sale 24. Con ello, vamos a calcular cuánto vale la fuerza normal. Yo te dije, la normal no es 20. ¿Por qué no? Quiero que observes en la vertical. Pregunta, en la vertical, ¿cuántas fuerzas están observando ustedes? ¿Cuántas? En la vertical. Cuéntenlas. Vamos, chicos, es cuestión de contar simplemente. En la vertical, ¿cuántas fuerzas hay? En la vertical hay 3 fuerzas. F seno de 37, que vale 24. La normal N y el peso de 20 newtons. ¿Y por qué te comento eso? Porque el cuerpo no se está moviendo en vertical. Por lo tanto, si no se mueve en vertical, todas las fuerzas en vertical deben de cancelarse. Quiere decir entonces que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Las que van hacia arriba, la normal. Las que van hacia abajo, 20 newtons, que es el peso, y 24 newtons, que es F seno de 37. Por lo tanto, concluyo que la normal vale 44 newtons. Recuerda que he aplicado fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Eso fue lo que he aplicado. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Pero,
Como ya tengo la normal, puedo calcular ahora la fuerza de rozamiento cinético. ¿Cómo sé que es rozamiento cinético? Simple, porque el cuerpo ya está deslizando. Fuerza de rozamiento cinético. Coeficiente de rozamiento cinético, 0,2, acá está, mira. Coeficiente de rozamiento cinético, 0,2 por la normal. ¿Y cuánto valía la normal? Dijimos que valía 44. Por lo tanto, 0,2 por 44 es 8,8. Por lo tanto, ahora sí, quiero que observes la horizontal. Nuevamente, en la horizontal yo veo dos fuerzas. Una que apunta a la derecha, 32, y la otra, bueno, tres fuerzas en general. Una que apunta a la derecha, 32, y otras dos que apuntan hacia la izquierda. ¿Quiénes son? La fuerza P de 20 newtons y la fuerza F de rozamiento cinético que vale 8,8. Empecemos. Miren a P y miren a la fuerza de rozamiento cinético. Pregunta, ¿cómo se calcula la resultante de dos vectores que tienen direcciones, que tienen la misma dirección primero? Eso lo vimos. Suma. Exacto, la suma. Por lo tanto, sumo 20 más 8,8. Pero tengo un 32 que apunta a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza resultante será la resta entre 32 y 28,8. 32 menos 28,8. Y como tengo la masa, calculo rápidamente la aceleración. 32 menos 28,8. ¿Eso cuánto me sale? 3,2. Ya, 3,2. Y sobre 2, 1,6. 1,6. Y esa sería la respuesta al ejercicio. La aceleración que experimenta este cuerpo es de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Los escucho o los leo? ¿Alguna duda con respecto a la solución de ese ejercicio? Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos al último punto teórico. ¿Sí? Pasamos al último punto teórico. Y el último punto teórico tiene que ver con aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular. ¿Qué ocurre en este caso? Que cuando tenemos un cuerpo que describe un movimiento circular, podemos aplicar la segunda ley de Newton en dos direcciones, en la dirección radial y en la dirección tangencial. ¿Cómo es esto? Veamos. En la dirección radial, la segunda ley de Newton sería así. Supongamos que tenemos un cuerpo, un automóvil en mi ejemplo, que se mueve a lo largo de una trayectoria circular con una velocidad v. O, si lo prefieres, con una velocidad angular omega.
Recuerden, ese omega, velocidad angular, apareció por primera vez en el movimiento circular uniforme. En la dirección radial hay una fuerza o resultante de fuerzas que apunta en todo momento hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Cómo se le llama esa fuerza? Fuerza centrípeta. Porque el nombre centrípeta significa que apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Pero la segunda ley de Newton me dice que si hay una fuerza resultante, tiene que haber una aceleración. Si existe una fuerza centrípeta, tiene que haber una aceleración. A esa aceleración le llamaremos aceleración centrípeta. Por lo tanto, la segunda ley de Newton en la dirección radial sería fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde te hago recordar que la aceleración centrípeta se puede calcular de cualquiera de estas formas, como la velocidad lineal o velocidad tangencial elevado al cuadrado entre el radio, o la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Entonces, habría dos formas de colocar la fuerza centrípeta, ya sea que utilices la primera forma de la aceleración centrípeta o la segunda forma. Ya veremos en un ejercicio cómo plantear eso. Nótese, la fuerza centrípeta apunta hacia el centro, no te olvides, apunta hacia el centro. Esa sería la segunda ley de Newton en la dirección radial. Ahora vamos a ver la segunda ley de Newton en la dirección tangencial. Veamos la siguiente diapositiva, que es la penúltima, a decir verdad. En la dirección tangencial, el mismo dibujito, pero ahora va a aparecer una fuerza tangencial, una resultante de fuerzas en la dirección tangencial. Y por lo tanto, tiene que haber una aceleración en la dirección tangencial. A esa aceleración se le denomina aceleración tangencial. Planteo entonces, segunda ley de Newton, en la dirección tangencial. Fuerza tangencial, ¿a qué es igual? A la masa por la aceleración tangencial, donde la aceleración tangencial se puede calcular como el producto de la aceleración angular alfa por el radio. ¿Dónde vimos aceleración angular? En el tema de movimiento circular uniformemente variado. Por lo tanto, podríamos escribir la fuerza tangencial como la masa por la aceleración angular por el radio. ¿De acuerdo? Así podríamos dibujarlo. Muy bien. Un último punto. Ahora, nota que tú podrías calcular la resultante de la fuerza centrípeta y de la fuerza tangencial. Aplicando teoría de vectores, ese sería el dibujo de esa fuerza. Ah, pero recuerda, teoría de vectores. Y eso es bien conocido, chicos, lo tienen que recordar.
¿Cómo se calcula? El módulo de la resultante de dos vectores que forman 90 grados entre sí. ¿Recuerdan eso? Es un famoso teorema. Pitágoras. Pitágoras. Si dos vectores son perpendiculares entre sí, el módulo de su resultante se calcula con el teorema de Pitágoras, pues. Ese F se va a calcular con el teorema de Pitágoras de la fuerza centrípeta y de la fuerza tangencial, pues. Y eso es lo que te voy a escribir en la última diapositiva, ¿sí? Entonces, pasemos, chicos, a la última diapositiva teórica. Esto fue lo que te dije, ¿sí? Esto fue lo que te dije. La magnitud de la fuerza resultante sería pues un pitagorazo de la fuerza centrípeta y de la fuerza tangencial, que son justamente las fuerzas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Ok, veamos entonces, veamos entonces un problema aplicativo ya para culminar la clase del día de hoy. Ese problema es muy famoso, se le llama péndulo cónico. Ahora te lo muestro. Dice, la figura muestra un cuerpo esférico de masa M mayúscula unido a una cuerda ideal de longitud L igual a 100 centímetros en un punto fijo en A. Gira en el plano horizontal. Observen el dibujo de ese plano horizontal. Si el ángulo θ es igual a 37 grados, determine la rapidez del cuerpo. Muy bien. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? ¿Qué aprendimos en las diapositivas anteriores? Que había que analizar el movimiento en la dirección radial que pasaba por el centro y en la dirección tangencial. Y eso es lo que pienso hacer acá. Lo primero que voy a hacer es graficar las fuerzas que actúan sobre la bolita de masa M. Sobre la bolita de masa M actúa la tensión y también actúa el peso. A la tensión ya la podemos descomponer de frente. Otra vez, nótese que este ángulo también sería θ, o sea, 37. Y por lo tanto, que he estado comentándote varias veces el día de hoy, que la componente que está al costado del ángulo es con coseno, t por el coseno de θ, coseno de 37 en ese caso. Y el que está enfrente es t por el seno de 37. Muy bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección radial, dirección que pasa por el centro. Fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué fue lo que te dije anteriormente? Que la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro. ¿Y qué fuerza apunta hacia el centro? T seno de 37. Igual a la masa, M mayúscula, por la aceleración centrípeta. Pero te dije que la aceleración centrípeta se puede calcular de dos formas. Como me piden la rapidez del cuerpo, decido calcular la aceleración centrípeta como la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Muy bien, pero ahora yo me doy cuenta también de lo siguiente.
¿sí? Me doy cuenta que, me doy cuenta que ese cuerpo, ya, ese cuerpo no se mueve en vertical, porque aquí lo dice, gira en el plano horizontal. Y como no se mueve en vertical, las fuerzas en vertical tienen que cancelarse. Por lo tanto, concluyo que el peso mg tiene que ser igual a t coseno de 37. Y eso lo escribo por acá. Nota que yo quiero calcular la velocidad y no conozco la tensión. Chicos, creo que está cantado qué voy a hacer con ambas ecuaciones. Quiero eliminar a la tensión. ¿Qué podría hacer con ambas ecuaciones? ¿Se les ocurre algo? Quiero eliminar a la tensión. ¿Qué puedo hacer con ambas ecuaciones? Sumar no me conviene. Esto ya es más álgebra que física. ¿Cómo elimino la tensión? Hay varias maneras. ¿Alguna idea? Muy bien, le doy la respuesta. Hay que dividir. T con T se va. Seno entre coseno, tangente. Y si divido al lado derecho, la masa se cancela. Y encuentro que tangente 37 es la velocidad al cuadrado entre 10 veces el radio. Pero ¿cuánto vale R? Cuidado, cuidado. R no vale 60. R no vale 60. ¿Por qué no, profe? Fácil. Porque R es todo esto. R es todo esto. Y te lo voy a remarcar. R es todo esto. Y yo me doy cuenta que todo eso se puede partir. En 60 más un pedacito más. ¿Notan eso? Como la longitud de la cuerda vale 100 centímetros, entonces, por triángulo rectángulo notable, como él es 37, el otro lado sería 60. Y concluyo entonces que el radio vale 120 centímetros, 1,2 metros. ¿Sí? Concluyo entonces, y te voy a escribir por acá, que el radio vale 1,2 metros. Se nota de la geometría. Y se acabó. 10 por 1,2 por 3 cuartos. Sería 12 por 3 cuartos, o sea 9. Y raíz cuadrada de 9 vale 3 metros por segundo. Y esa sería, chicos, la respuesta al ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos. Si no, ya para dar por culminada la clase el día de hoy. ¿Alguna duda hasta aquí? Los escucho, los leo. Ninguna, profesor. Ok, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy y continuamos la próxima semana en el horario habitual. Y chicos, cuídense bastante, nos estamos viendo. Chao.
Chao, profesor. Nos vemos, Romina. Nos vemos, Amir, cuídate. Chao, María.